Como bien sabemos, la ley de teletrabajo fue sancionada hace unos días en Argentina y al pasar el tiempo terminaron saliendo voces a favor y otras en contra. Una de ellas fue la de Mario Pergolini. El empresario y conductor fue crítico con la ley de teletrabajo sancionada por el Senado, ya que desde hace unos meses venía pidiendo que había que pensar en una reforma laboral más acorde a los tiempos en que vivimos. Pero en Argentina, al hablar de reforma laboral, erróneamente lo primero que se viene a la mente de algunos es someter al trabajador o tomar ventajas. La ley de teletrabajo en Europa no se legisló, justamente porque es un tema que abarca muchos ámbitos y debe ser consultada por todas las partes, incluidas el trabajador y el que da el trabajo. Y acá hubo un apuro para sacarla en medio de la pandemia y sin consultar a las partes más afectadas en el asunto. Acá no se consultó, solo armaron una ley con los sindicatos, sin tener una referencia de empleados y empleadores. Como sabemos, en Argentina, senadores y sindicatos suele ser una combinación letal. El teletrabajo tiene como finalidad dar oportunidad a la persona para trabajar desde su casa y no ocupar un lugar en una empresa determinada, y que esa empresa, por su parte, pueda optimizar sus costos en referencia al lugar que necesita para desarrollarse y poder invertir parte de ese dinero en la comodidad del empleado que trabaja desde su casa. Si bien con esta metodología laboral se pierden muchas cosas importantes, como la sociabilidad entre los empleados o la comparativa constructiva, por otro lado, puede tener beneficios para las personas que destinan horas de viaje para poder ir a trabajar y poder aprovecharlos con su familia, por ejemplo. La ley, entre otras cosas, obliga a las empresas a tener un lugar físico destinado a la posibilidad de que una persona que hace home office decida volver a trabajar al lugar, por lo que significa que la empresa que debía invertir en la comodidad del empleado tiene que seguir destinando el dinero en tener un lugar físico por las dudas. Y que si después de 30 días de la solicitud del empleado en reintegrarse al lugar físico no obtiene respuesta, se considerará como despedido. Como vemos, una ley que debía realzar la relación consensuada entre empleado y empleador no hace más que perjudicarla. Esto significa que a ninguna empresa le va a convenir hacer teletrabajo, ya que no le da una solución, sino más bien un problema. Como ya sabemos, vamos a encontrar personas que, cegados por su fanatismo político, están de acuerdo con la ley alegando que los empresarios pueden ser unos esclavizadores seriales. Como pasa en el mundo, hay empresarios buenos y malos, pero tenemos que recordar que la ley afecta a todos y hay empresas mucho más pequeñas que tienen una lucha constante por sobrevivir ante la cantidad de trabas y de impuestos. Y ellos no son justamente ni oligarcas ni especuladores. Lo que hay que entender es que la ley no es mala, es una ley que tendría que beneficiar al empleado y al empleador, pero hay cosas que habría que haber cambiado desde un principio. No todo tiene que ser tomado como un festejo únicamente porque fue hecho por determinado partido o contra determinadas personas, porque con el tiempo descubriremos que a pesar de su ideología o fanatismo político, esta ley va a terminar ayudando a unos pocos, mientras debería haber sido la oportunidad para ayudar a todos. Lamentablemente, Argentina sigue intentando nadar contra la corriente. Seguimos mirando 30 años para atrás, hacia los 90, por el miedo a la precarización laboral, y no miramos 30 años para adelante, que es hacia donde va el mundo. En resumen, lo hecho está. Tendremos que vivir con ello, así como lidiamos con muchas otras cosas, pero verdaderamente es una lástima que no se haya aprovechado la oportunidad de haberla hecho de una mejor manera pensando en todos de una vez por todas.